que ya estamos en suelo paraguayo. Primera vez en Paraguay, gente, no se imaginan la emoción que tengo. iPhone 16 Pro Max, 256 GB, S25 Ultra, $970. ¿Vale realmente la pena venirse hasta Ciudad del Este para hacer compras? Les voy a contar mi experiencia. Y en este momento estoy en la terminal de ómnibus internacional de Florianópolis, Rita María. En algunos minutos sale mi ómnibus con destino a Foz do Iguazú y desde ahí voy a atravesar a Ciudad del Este para hacer compras. Para ir desde Florianópolis hasta Foz do Iguazú hay dos opciones, que es en ómnibus y en avión. En ómnibus, ¿cuánto sale? Bueno, tenemos dos empresas, que es Catarinense y que es Nordeste. Semicama está a partir de 250 reales y cama está a partir de 500 reales. ¿Cuáles son los precios aproximadamente de el avión? Bueno, más o menos, por lo que estuve averiguando, había encontrado un pasaje a 800 reales desde Florianópolis hasta Foz do Iguazú con escala en Sao Paulo y después para la vuelta 1.300 reales. Con lo cual, obviamente que es mucho más barato viajar en ómnibus que viajar en avión. Y además conviene mucho más para irte a Ciudad del Este para hacer compras, porque si no, si viajas en avión y gastas un dineral, es como que no compensa tanto ir para allá para comprar después tecnología. Entonces, la forma más económica es en ómnibus. A partir de 250 reales, ida, 250 reales vuelta, 500 reales, ya vas a Foz do Iguazú. Y bueno, gente, ya me he subido al ómnibus. Tenemos más de 15 horas de viaje, así que me voy a poner cómodo, me voy a relajar. Me voy en cama, así que bueno, ya estoy hecho un señor, gente. O sea, tengo que viajar súper cómodo porque si no los piecitos se me hinchan. Chao, gente. Hasta mañana. Me esperan 15 horas de viaje, así que qué mejor que dormir. Nos vemos. Bueno, acabé de llegar a la terminal de Foz do Iguazú a las 8 de la mañana aproximadamente. Se atrasó un poquitito, así que ahora me voy a pedir un Uber para que me lleve bien cerca del Puente de la Amistad para ya atravesar a Paraguay y comenzar a hacer las compras. Para ir hasta el Puente de la Amistad del lado brasileño, saliendo desde Foz do Iguazú, desde la terminal, te sale en taxi 30 reales, en Uber a partir de 16 reales aproximadamente, dependiendo de la demanda. También hay ómnibus que te llevan hasta Paraguay, hasta Ciudad del Este. Ese ómnibus sí atraviesa el Puente de la Amistad. Ahí desconozco los valores de memoria, se lo voy a estar dejando acá en alguna parte de la pantalla del video. Bueno, ya estoy en el Puente de la Amistad. Voy a atravesar a pie, mirando para todos lados para que no me pisen, porque las motos acá son terribles. Vamos a girar un poquitito la cámara para mostrarles. Esto sería la Receita Federal de Brasil, ¿sí? El organismo que controla, es la aduana básicamente, controla la entrada y salida de gente, de productos que uno vaya comprando también en Paraguay. Recuerden que hay un límite de 500 dólares para comprar en Paraguay y atravesar a Brasil. En el caso de Argentina es diferente. Por vía terrestre tenés 300 dólares más un celular y una tablet o una notebook. Eso es lo que vos podés pasar desde Paraguay. Acá tenemos a la Receita Federal de Brasil. Este estante muestra las cosas que no se pueden pasar. Productos que están restritos, que no se pueden pasar, que están prohibidos. Por supuesto, armas de fuego no se pueden pasar, cubiertas, totalmente prohibido. Remedios, medicamentos, todo eso no se puede pasar. Según tengo entendido, si vos vas a Paraguay solamente por el día, no tenés que hacer migraciones. Ya si te quedás un día, ahí sí tenés que hacer migraciones. Es lo que tengo entendido. Nosotros pasamos, seguimos de largo, nadie nos dijo nada, así que estamos entrando al puente. Celular súper asegurado, miren siempre sus cosas. Mi riñonera la tengo del lado de adelante, miro para atrás, miro para adelante, que nadie esté tan cerca mío, para que no me anden sacando cosas. Importantísimo. Ahora vamos a dejar pasar a todos, así yo quedo atrás solo, sin que nadie esté cerca mío. Yo en ese sentido, gente, soy muy precavido. Yo miro para todos lados,
Soy de zona sur, pa. Ya tengo ese instinto. Miren lo que es el río Paraná. La isla ahí. Hermoso río. Y acá la temperatura les digo que está bastante calentito, ¿eh? Está bastante kenchi en comparación con Florianópolis. Para eso voy a tener que ir sacándome ya el busito que tengo. Gente que atraviesa. Algo que me llamó la atención acá en el Puente de la Amistad. Miren los muros que te ponen ahí para que no atraviesen. ¿Ven? Ahí, acá. Para que no atraviesen ilegalmente. Atravesamos el Puente de la Amistad después de unos 8 minutitos caminando. Que ya estamos en suelo paraguayo. Primera vez en Paraguay, gente, no se imaginan la emoción que tengo. Estoy como súper emocionado, súper excitado, pero también súper alerta a todo, ¿viste? Acá hay que tener mucho cuidado de que cuando se te acercan así, te ven medio turista, se te acercan así, te ofrecen cosas, te ofrecen iPhone más baratos, te ofrecen una guía gratuita que te llevan por la ciudad, digan que no. Sí, porque hay muchas estafas, mucha gente con maldad, entonces siempre digan que no, vayan a las tiendas, a las loyas más confiables siempre. Yo voy a hacer el recorrido por las loyas más confiables de acá de Ciudad del Este. Miren este tractor de campo. Terrible, lo están entrando, miren los autos que entran. Vamos a hacer migraciones, vamos a pasar por la aduana paraguaya. Vamos a pasar, a ver, ¿será que me dirán algo? Sí, voy a filmarme a mí. ¿Será que me van a decir algo? A ver. Voy a cruzar. Migraciones de Paraguay. Bueno, seguimos de largo, ¿eh? Nadie nos controló, nadie... En este punto yo tenía como mucha incertidumbre. No sabía qué iba a pasar, si me iban a controlar, si no me iban a controlar. No nos controlaron. Así que seguimos derecho. Cuidado con la moto. Y ya empezamos a ver los carteles de los grandes negocios de tecnología de acá de Ciudad del Este, Newson, que está ahí justo en la entrada. Tofu, importados también. Estamos viendo por ahí. Obrigado. Ahí ven, nunca acepten nada de lo que les dan. París, ahí el cartel de París también. Estoy como muy atento mirando para todos lados. Mi celular lo tengo atado a una cuerda que está bien agarrado en mi mano. Por las dudas. Tengo muy cara de turista yo. Shopping París. Por ahí el cartel. También se venden así puestitos en la calle. De camisetas de fútbol. Cell Shop, que es una de las tiendas más confiables de acá de Paraguay. Nisei, que está por ahí. También una tienda muy confiable de acá de Paraguay. Las chipas. Hacía cuánto que no veía vendedores de chipa así. Amo las chipas. Amo las chipas. Miren cómo lleva. Así en la cabeza. Así se venden las chipas. Muy loco, me vienen a hablar y yo les hablo en portugués, nada que ver. Re que estoy en Paraguay y se habla español y guaraní. Yo les hablo en portugués. Bueno, vamos a atravesar esto. Acá no existe el semáforo, gente, ¿eh? A ver. Ahí vamos. Me voy a Nisei. Sí, que está acá a 500 metros. Primera tienda que visito acá de Paraguay. También mirando para todos lados. Sí, para todos lados mirando. A ver. Vamos a venir por acá. Me encantan estos autitos. Me hace acordar a Bolivia, cuando me fui a Bolivia. Seguimos. Empiezo a escuchar el guaraní por todos lados. Tenemos ferias también, así, ferias locales que no son tiendas, ¿sí?
Son ferias así locales. Miren lo que es. Acá venden de todo, caña de pescar ahí. Productos así, accesorios para el celular. Tapetes, mochilas. Esto es más informal, digamos, me parece, ¿no? No, pero igual es parte como de una barraca, parte de una... No sé si es legal esto. Sí, es legal esto. Porque de hecho tampoco usan la calle. Miren la entrada a esa feria. ¿Será todos los días esto así o solamente hoy que es sábado? Esa es mi gran duda en este momento. A ver, seguimos, que no me pise. Quiero ir a Nisei, gente. Estamos yendo para Nisei y al mediodía me voy a comer una buena comida paraguaya, ¿sí? Borí, algo bien paraguayo, una buena sopa paraguaya. ¿Qué negocio está buscando? No, todo. No paga para Está todo bien. Ahí ven, ahí no le pasen cabida. Cuando es así, que te preguntan, ¿qué negocio estás buscando? Ahí te enredan, no te largan más. Gente caminando por la calle y vehículos también al mismo tiempo. Ahí está Nisei. Ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo Nisei. Nisei, especialistas en tecnología. Vamos a la primera tienda confiable de acá de Ciudad del Este. Lo que estoy transpirando, gente, no se imagina. Vamos a mostrar algunos productos. Mi objetivo en Paraguay es comprar de 2 a 3 productos. ¿Sí? Es comprar un iPhone, es comprar una cámara DJI, que es para grabar. Y después, si me sobra algo, también comprar algún que otro chiche. Pero si compro esas 2 cosas, ya estoy más que satisfecho. Una cosa muy importante, si vienen acá a Paraguay, los precios. Bueno, tenemos estos 4 precios. 360 tax free, libre de impuestos, es para extranjeros, ¿sí? Precio en dólar. Siempre los precios están en dólar acá. Este 396 es para paraguayos, ¿sí? Para locales. Los extranjeros no pagamos impuestos en las compras. Este de acá abajo, que dice precio de lista, 388,80, es con tarjeta de crédito o de débito. Valor en tarjeta de crédito o de débito. Y este de acá es precio pagando en tarjeta de crédito o de débito para paraguayos. Entonces, de este lado, precio para extranjeros. De este lado, precio para locales, para paraguayos. Siempre es muy importante que lleven encima su DNI, su carnet de identidad, para poder demostrar después de que son extranjeros al momento de la compra y para que no les cobren a precio de local, a precio de ciudadano paraguayo. Importantísimo acá en Nisei la cotización. Te dan 5,77 reales. 8.200, 1.500 pesos argentinos, $1. Acá podés pagar en las monedas que vos quieras. Podés pagar en dólares, podés pagar en reales, con PITS o con pesos argentinos. Bueno, vamos a arrancar un poco con las notebooks. De este lado tenemos lo que son Asus. Los precios van a partir de $300. Por menos de eso consiguen, sí, pero sin sistema operativo, sin Windows. Con lo cual van a tener que ustedes instalar el sistema operativo. Vamos con esto de acá. Yo más o menos voy a mostrarle qué es lo que tiene. No tan a detalle, pero qué es lo que tiene. Este, por ejemplo, está a $609. Notebook Asus, eso es lo que tiene. 198, sí. Match Creator, que me dijeron que es una marca nueva que ingresó. Match Creator se llama. 219 este de acá. Eso es todo lo que tiene. Vamos a la Asus nuevamente. $819.
De este lado, HP, marca muy buena. El monitor de HP es excelente. La pantalla es muy buena. $347. ¿Sí? Tenemos esta HP, 359. Esta de acá, $359. Eso es lo que tiene. Esta más chiquitita, miren qué buena que está esta. $1,749. Miren lo que es. Súper práctico para viaje. Está espectacular. La pantalla es súper grande. Ah, miren, es plegable. Son dos pantallas. Después de este lado tenemos otra computadora Dell 849. Eso es lo que tiene. Esta es una bien gamer. Se llama Rock Street. No la conocía esa marca. Está 1490. Esto es todo lo que tiene. MSI, qué pedazo de computadora. 2899, qué pedazo de máquina. Esto es todo lo que tiene la MSI. HP Victus, $590. Tenemos esta Acer, 1129. Tenemos esta Dell, 1085. Samsung también, 1349. Amo la pantalla del Samsung. Tiene una pantalla muy buena. 1349. Vamos con los celulares Samsung. Tenemos este Samsung A56 SM a $337. ¿Sí? Samsung A36 SM, $288. Pasamos a este A26 SM, $213. ¿Sí? Samsung S24 FE, $449. S25, $655. S25 más SM, $790. S25 Ultra, $970. Xiaomi Poco M7, 256 GB, 183. Poco X6, digo G por el portugués, $257. Poco F6 Dual, $293. El Poco F6 Pro Dual, $372. Poco F7 Pro Dual, $457. Vamos a la parte de iPhone, ¿sí? Son revendedores oficiales. iPhone 15 de 128 Midnight, $669. iPhone 16 de 128 Blue SIM Card eSIM, $755. iPhone 16 de 256 GB, $910. iPhone 16, 128 GB, Black SIM, $750. iPhone 16 Pro de 128 GB, $930. iPhone 16 Pro Max de 256 GB, $1,135. Vamos con las Mac. 1115. Las especificaciones, 1180. Las especificaciones, vamos con esta. 1190. ¿Sí? $949. ¿Sí? $2,000. $1,575. Y $2,465. $820. Apple Ultra 2, $210.
Apple Watch SE, segunda generación. $210. Apple Watch SE. $210. $345. Apple Watch S10 y $230. Watch SE 2, ¿sí? Segunda generación. Miren lo que son estas máquinas. Miren la pantallita que tiene ahí adentro, los Simpsons. Qué locura, miren lo que es. Wow, ¿te imaginas este setup? Terrible. Mira el otro. Hay otro setup. Miren lo que es. Miren qué bueno esto de acá de Nisei. Tenés un lugar para testear tus productos. ¿Ven? Sí, tenés que formar fila acá. Te venís con tu producto ya comprado y lo testeás para ver que todo funcione bien. Está buenísimo. Ahora yo voy a testear la cámara que me compré. Me compré una DJI Osmo. Bueno, próximo negocio al que nos vamos, Cell Shop, también. Una de las tiendas más confiables de acá de Ciudad del Este. Está difícil pasar por acá, ¿eh? A ver. A ver. Estamos por acá. Uy, justo que estaba por pasar no me dejó. Ahí vamos. ¿Dónde estarás? Cell Shop. Hemos llegado a Cell Shop. Ahí está. Vamos a mirar otros teléfonos celulares. Vamos a ver los precios. Por acá tenemos la cotización de Cell Shop. Dólar por real, dólar por peso, dólar por guaraní. Acá en Cell Shop está mucho mejor que en Nisei en cuanto a las cámaras porque están todas exhibidas, miren. Todos los drones están todos exhibidos. Allá estaban como medio apartados. El dron, miren. Pedazo de dron, Los micrófonos, todo de la marca DJI, están todos acá exhibidos, miren. Este es el que tengo yo. DJI Neo. Es una masa ese dron. Miren, los soportes para las cámaras fotográficas. Acá, súper profesional. Así para el celu también, miren. Está buenísimo. Acá tenemos las GoPro. La GoPro 13 Black está a $365. La Hero 4K está a $185. Les voy mostrando más o menos los precios. La 13 Black, $370. Esta de acá, $370. Hero Black, la 13, la 12, $320. Esta de acá, son un espectáculo estas cámaras. Las Pocket, $719. La Play 5, monitor de vista y digital y un control está $510. La que viene solamente versión digital con 1 TB de memoria también está $470. Bien. Después tenemos las versiones digitales y con discos dos juegos también. Perfecto. ¿Y esas de acá, de arriba? Esta que viene con 2 juegos está $532. Xbox tenemos la versión está a $610 con 1 tera. Bien. Versión S con 1 tera está a $399. Bien. ¿Y estas de acá qué me vas a decir? Esta está a $490 con 2 juegos versión digital. Bien, perfecto. ¿Y los joysticks? A partir de $64. 64. Color está $68. Bien. Ah, la Nintendo Switch. Nintendo Switch tengo de la OLED de 64 GB está a $285. La versión Lite está a $155. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ok. Por lo que puedo ver, gente, si quieren comprar iPhone, me parece que lo mejor es Nisei. Y si quieren comprar cámaras, todo lo que es DJI y demás, y accesorios, lo mejor
es Cell Shop. Así a simple vista, por lo que vi, los dos lugares, igualmente Cell Shop es enorme, tiene como 3 pisos, no recorrí todo, pero, o sea, si quieren ir a buscar esos productos en particular, esas son las referencias que le puedo dar. Uf, mi cabeza, como que tengo que pensar en guaraníes, en dólares, en reales, en pesos argentinos. Trato de pensar en reales, ¿no? Tipo, ¿cuánto me sale esto? ¿Cuántos reales me sale un plato? ¿20 reales? Listo, dale, es un plato barato. Bueno, me pedí un chipa guazú, una porcioncita con mandioca, por supuesto. Bueno, un pedacito de carne asada con ensalada. Voy a probar una porcioncita de chipa guazú, a ver cómo está. Ahí va. Qué delicia. Qué delicia. Está muy rico esto. Mandioca. Segundo día en Paraguay y en este momento estoy en Shopping China, que queda dentro del Shopping París. Les voy a mostrar un poco qué es lo que tiene este Shopping China. Tienen de todo, absolutamente de todo. Bueno, tenemos todo tipo de zapatillas. La verdad que estoy viendo los calzados y realmente no sé si son originales, ¿eh? Permítanme dudar porque, o sea, están muy bien hechos, pero me hace dudar un poco, sinceramente. Porque estuve viendo también, por ejemplo, ¿no? Las camisetas de fútbol que están de este lado, por ejemplo, ¿no? Esta de Olimpia de Paraguay, está a $70 esta. Pero no sé si será original, che. Sinceramente. Vamos a seguir viendo los productos de todas maneras y nos vamos a prejuzgar antes de tiempo. Tenemos algunos botines también. 69, $75, 87, 72. ¿Sí? Estos zapatillas femeninas están 105, 118, 119. ¿Sí? Bueno, le tuve que preguntar a la chica si los productos eran originales o no. Me dijo que son originales. Porque uno, bueno, empieza a dudar, ¿no? Ve Shopping China, que viene de China y empieza a dudar, así que quería estar tranquilo. Tienen buzos también, $58. Miren qué buena campera, la marca Lotto, $49. Tenemos camisetas de fútbol por acá, el Bayern, $80, Camisetas de fútbol del Bayern, de Japón, ¿qué sería esto? No sé qué equipo, del Arsenal. Manchester United, qué linda camiseta esta del Manchester. Por acá la Juventus, $90. El Inter de Miami, mira, $97. El Ajax. Bueno, tenemos estas remeras de Adidas. ¿Están cuánto? $25. Remeras de Adidas, $33. $40. Remeras así deportivas, $36. De Adidas. Shortcitos, miren qué bueno, la calidad es muy buena. $55, shortcito de Adidas, miren qué lindo este también. Bueno, esto de acá sí tiene pinta de original, o sea, vos lo ves y decís 100% original por la calidad, pero lo otro que había visto era medio dudoso. 168, zapatilla de Adidas. Qué bueno que todos los precios estén en dólares, porque no tengo que pasar de reales a pesos argentinos o a dólares. Me facilita un montón todo el trabajo. $195, $197, $92, $45, $78, $92. A ver los botines. Es así. $59. Estos de acá, $69. Adidas, $79, $58. No, los precios están muy buenos, o sea. Tenemos las Crocs por acá, $33, 33, 39, así tipo ojotas, $39. Así las clásicas, $42, 40. Tenemos gorras de este lado, $33, 33, 30, 33, 33 por acá, 40, $31, 36, 39. 39 por acá. Bueno, si son golosos como yo, acá hay todo tipo de chocolates, todos importados. Así, chocolates Milka, 6.50 chocolate Milka, por ejemplo, 270 gramos. 6.50 Milka con Oreo. Este de acá también, 6.50 Milka
Alpine Milk, muy rico. Tablerone, esto que es riquísimo. $4. Tablerone, perfecto. Miren el paquete grande, de 517 gramos. 19,25. Kit Kats. Si les gusta el vino, acá se van a volver locos porque tiene una cantidad de vinos impresionante, toda una vinoteca. Cervezas importadas también, por acá. Bueno, llegamos a la parte preferida de este shopping China para mí. Acá tenemos todo lo que son cámaras de acción, cámaras de foto, accesorios para el celular, para grabar, para filmar, soportes, estabilizadores. Acá tenemos la Insta360, una cámara que está funcionando muy bien. Está cada vez ganando más lugar en el mercado. Tenemos de este lado. Está $540 la Insta360. Y algo que me llamó muchísimo la atención son estas cámaras que son súper baratas. Son como tipo unas GoPro, pero muy low cost. $30. Miren lo que es. La marca Sate. Esta de acá también 129, ya un poquitito más cara, pero aún así sigue siendo muy barata en comparación con la GoPro o con la DJI. Muy barata, $49, una camarita de acción. Para arrancar creo que está bien. Estas de acá también, 129, $19, gente, miren esta camarita. $19 la cámara de acción, muy barata. ¿Cómo filmará, no? Tenemos drones también por acá. Este es el que tengo yo, el DJI Neo. Perdón. Está 359, filma muy bien, para arrancar. Es un dron muy bueno súper chiquito, fácil de llevar. El DJI Mavic 3 Pro, $2.799, está acá en Shopping China. De este lado tenemos todo lo que son micrófonos. Que está muy de moda últimamente, los Holyland Lark M2, están acá $139. El otro, el de al lado, el Lark M2, que viene con el otro, con el controlador, está $149. Y después tenemos los Goya, que son los más económicos, que están a partir más o menos de $40. Bueno, me voy con mis compritas de acá. Me llevo este estabilizador para Isabela, que me lo pidió, $65. De acá, de la marca Sate, que es muy buena por lo que vi. Sí, hay otros también. Por supuesto que también hay de DJI, que es mucho más profesional. Por ahí tenemos a partir de $109. Me llevo este estabilizador y me llevo este trípode. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta acá cuando vengan a hacer compras a Paraguay es que se fijen que sus billetes estén bien, o sea, que no estén dañados, que no tengan ningún tipo de manchas. Y también los billetes que les den, el cambio que les den, que no les den billetes que están rotos, que están manchados. ¿Por qué se los digo? Porque ayer me dieron un billete de $20 de cambio que estaba manchado. Y después a ese billete lo quise usar para comprar algo y no me lo tomaron. Y me dijeron, mira, fíjate porque esto no te lo tienen que dar, para que no te lo den. Así que tienen que estar atentos en cuanto a eso para que no les den billetes que están rotos, porque después no se los aceptan en ningún lado. Les voy a mostrar el billete que me dieron. Este es el billete en cuestión que me dieron. ¿Ven que tiene una manchita ahí? Bueno, me lo dieron en Cell Shop cuando fui a comprar el iPhone, y después cuando quise comprar otra cosa en otro lugar ya no me lo tomaron. ¿Vale realmente la pena venirse hasta Ciudad del Este para hacer compras? Bueno, les voy a contar mi experiencia. Ya me estoy yendo, me estoy volviendo al Airbnb. La realidad es que sí conviene, es mucho más barato, principalmente lo que es tecnología, todo lo que son cámaras, teléfonos celulares, ropa quizás no tanto, no había tanta diferencia en comparación con Brasil, que es donde vivo, pero lo que es tecnología sí es mucho más barato, algunas cosas hasta más de la mitad más barato. Vale la pena si estás de paso por Ciudad del Este. No sé si vale tanto venirse hasta acá, como hice yo, desde Florianópolis, que fueron más de 15 horas de viaje. Ahí no sé si compensa tanto. Aún así, yo recuperé bastante la plata invertida en el viaje. Ya en el segundo producto que compré,
no solo que ya había recuperado la plata, sino que había ganado. En cuanto a la tecnología, les recomiendo que tengan mucho cuidado porque en muchas tiendas te venden lo que es el iPhone Swap, que no es el iPhone reparado por la tienda oficial de Apple, sino que es reparado por un servicio técnico medio clandestino. Les recomiendo que si quieren comprar teléfonos celulares iPhone lo hagan en las tiendas oficiales, por supuesto, que son revendedores oficiales. Y en el caso de que quieran comprar iPhones que fueron reparados y que están a la venta nuevamente, que compren iPhones CPO, ¿sí? Que esos teléfonos celulares sí fueron reparados por técnicos oficiales de Apple, pero nunca compren iPhone Swap. Suele ser un poco más económico el CPO, como es reparado por la tienda oficial de Apple, o sea, es muy confiable y vale bastante la pena. No vale la pena tanto pagar en tarjeta de crédito, no vale la pena pagar en Pix porque te cobran una tasa y por supuesto que tampoco en pesos argentinos. La mejor forma es en dólares, porque de esa manera ellos te mantienen ese mismo valor que tienen en dólares. Por ejemplo, si una cámara está a 460 dólares, bueno, te mantienen ese valor de 460 dólares si pagas en efectivo. Ya si pagas con tarjeta, ya ellos tienen su propia cotización del real, por ejemplo, y el precio en dólar aumenta y terminás pagando mucho más. Lo mejor es en efectivo con dólares. ¿Hay controles en la frontera con los productos que pasás? Bueno, yo pasé en mototaxi, 15 reales para pasar desde Paraguay a Foz do Iguazú. En moto no te controlan. De las 2 veces que pasé, seguimos de largo y yo vi que a nadie controlaban. Si vas a pie, sí te controlan. Yo estuve viendo que sí te controlan. No es un control así exhaustivo porque imagínense la cantidad de gente que entra y sale constantemente. Y ayer por lo menos habían 2 personas nada más de la Receita Federal de Brasil controlando. Entonces por lo que yo pude ver, es como que miran así la bolsa y listo, seguí de largo. Pero recuerden de los límites y demás para no pasarse en las compras. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen en un me gusta, dejen en los comentarios qué les pareció, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.